o otros prácticos que en el medio tienen algo de primera, tienen algo de segunda y así, ¿sí? Pero de lo que tiene que ver pura y exclusivamente con primera, es el único práctico que vamos a encontrar en esta guía. Por eso también la guía está bastante completita y bastante interesante. Vamos entonces con el práctico 4. Un segundito, así les comparto. ¿De la guía de Buenos Aires, profe? ¿De la Universidad de Sí, Buenos sí, Aires? de la guía de la doctora Telías. El que dice caso de Es, aplicación número 4, sujeto. ¿Ese usted dice? perdón, 9, perdón, 9, 9. Me confundo con impuestos 1, que hoy Profe, también. le consulto. Por las dudas, ¿no tiene Dígame, escaneado o en PDF lo de deducciones para enviar? no, sabe que no, porque ese es un material que lo dejó el contador Premuda. Material ese. Eso fue un material Ah, que lo bueno, dejó el gracias. contador Premuda. Sí, lo dejó en el creador. Yo, por ejemplo, estoy en Exactamente, él me avisó que lo Posadas. había dejado. Ah, porque hay compañeros ¿Quién que no habla? están en posadas y por ende no pueden recurrir al material y a ellos se le complica. Son varios. Y mire, lo que pasa es que le soy sincero, igual lo vamos a ver en clase. Igual lo vamos a ver en clase y no sabría decirle. Tengo idea cómo trabaja, porque sé que ellos escanean, la fotocopiadora escanea algunos libros y algunas cuestiones que se pidan. Obviamente el negocio de ellos no es repartirlo gratis, así que no sé cómo lo deben manejar, ¿sí? Yo a ver si me puedo pegar una vuelta por la fotocopiadora y ver si se puede encontrar algún tipo de solución o algún tipo de Yo alternativa. tengo el número de la fotocopiadora, si quiere le paso después. No, no, sí, igual le agradezco, Fiorella, pero tengo que ir porque quiero ver también de paso ver el material y demás, porque no, hasta ahora no lo vi, le soy sincero. Me avisó nomás el contador Premuda que estaba y obviamente de él hacia lo que tiene que ver con deducciones y para unificar. Ok, Porque aparte encima de perfecto. deducciones ustedes van a ver una parte conmigo, una parte con él, y no sé si no van a ver una parte con el contador Ananía. Ok, Con lo cual, así que bueno, pero lo vemos el lunes, ¿sí? Les prometo que para el lunes vemos cómo podemos resolverlo. Realmente sirva el material y mucho menos, pero si realmente no se puede suplir con algún otro material y por ahí también se los puedo facilitar, ¿no es cierto? Y con 9, estoy buscando el enunciado así, que era el caso de una persona física que tenía un inmueble rural en un campo, habíamos visto ya la parte del campo, también vimos que tenía un departamento en la ciudad, dos departamentos en realidad, y creo que únicamente nos quedaba pendiente ver el tema de el inmueble que tenía en el extranjero, como rentas de fuente extranjera, ¿sí? Corríjanme si hasta ahí voy bien o me voy equivocando mientras estoy buscando el planteo. Exacto, era el En último el caso inmueble. en el caso del inmueble que tenía en uno de los inmuebles era una casa habitación, un local en el medio y bueno, habíamos visto que bueno, todo lo que surgió con respecto a eso, también vimos de que había una actualización porque habíamos visto que las actualizaciones se aplicaban a los bienes de uso, actualización porque la mejora se había hecho en uno de los inmuebles a partir del mes de agosto, entonces hicimos una actualización de agosto a diciembre en la parte de amortizaciones, ¿no es cierto? Y no lo vimos eso en la parte de ingresos porque habíamos dicho que eran ingresos, no eran correspondía conceptualmente a un ingreso, bien de uso. El bien de uso lo veíamos por el lado de la amortización, por el lado del gasto, que ahí sí correspondía a una desvalorización del bien de uso.
Y hay una parte que no la vemos acá, que es el ajuste global de ese bien con la ganancia que es la famosa ganancia por actualizaciones que tenemos a partir del 2018, que no lo vemos en primera y lo vamos a ver en el esquema general. Esa partecita, ¿sí? Por eso hago mucho hincapié en esa parte. Bueno, teníamos entonces, esa fue la situación. Después nos comentaba en el punto 4 del práctico, la hoja número, ya les digo, 56, sino la 56 del PDF, vemos que tiene una propiedad en Punta del Este. La propiedad es utilizada por el señor Benvenuti durante los meses estivales para sus vacaciones, de enero a marzo de cada año. El resto del año se encuentra desocupada. Primer cuestión, ¿en dónde configuraríamos esto en cuarta? Dale, con cuarta, discúlpenme, en primera. ¿En dónde configuraríamos esto en primera? Quedamos pensando, ¿qué? ¿Cuarta era? No, en primera, perdón. La costumbre de todos los años enseñar cuarta y me siento... en primera, ¿en dónde configuraríamos esto? ¿Entre 4 inciso F o G? Recreo. ¿Recreo o veraneo? ¿Cuáles eran las dos alternativas? A ver, Sí, que eran ingresos presuntos. ¿Sí? ¿Alguien que tenga la ley abierta? ¿Usted hace hincapié en los gastos de mantenimiento presunto? No, estoy pensando en dónde lo encaro. ¿Por qué está grabado esto si es un inmueble? Que lo utilizo durante... ¿En el G? ¿Qué me dice el G? El valor locativo o arrendamiento presunto en... no. El No. F, perdón. El F, ¿qué me dice el F? El valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Ajá, recreo, veraneo, otros fines semejantes. ¿Y cómo sigue? ¿O termina ahí? El inciso sí, el F sí. ¿Y el inciso G qué me decía? Ese es el F. ¿Y el G? Es valor presunto para los inmuebles cedidos gratuitamente. O a Que un no es precio este el más. caso, ¿no es cierto? Claro. Y en ese caso, en los cedidos gratuitamente, hay una cuestión que es muy distinta a esta presunción, porque en esta presunción yo estoy hablando de que yo lo utilizo para los meses estivales, uso para mis vacaciones. Hay un concepto muy específico, y les digo que es muy específico, ¿por qué? Porque yo también tengo que considerar la renta que reconozco, porque en realidad yo no recibí una renta por este inmueble, o sea, no hay una renta real, hay una renta ficticia. Y no es lo mismo que yo reconozca una renta durante todo el año a que reconozca una renta durante los meses estivales. Les puedo asegurar que no cambia completamente mi declaración jurada de ganancias si es un inmueble cedido a título gratuito, en donde considero una renta durante todo el año, a que si es un inmueble que lo utilizo para vacaciones. ¿Sí? Y ahora le hago una pregunta, a ver qué piensan. ¿Y si en realidad es un inmueble que tengo para vacaciones? ¿Sí? Porque a mí me gusta ir de vacaciones a Buenos Aires. Me gusta ir de vacaciones, amo ir a Buenos Aires. Me encanta ir por la Avenida Corrientes y visitar los teatros. Y resulta que mi hermana, que tengo en Buenos Aires, se quedó sin trabajo y entonces se lo cedo en forma gratuita a ella, para que ella lo utilice mientras que yo no lo ocupo. ¿Qué hago? ¿Qué renta declaro? ¿Qué les parece? ¿Declaro vacaciones o declaro el F o el G? El G. ¿O el F y el G? El G, bro. El G. ¿El G? Sí. O sea, que yo lo cedo en forma gratuita. ¿Sí? Opinen, no pasa nada, estamos charlando entre amigos. No hay... Sí, el G.
El Sí, G. para mí sí, porque no lo ocupa para recreo o veraneo, sino que lo cede a alguien. Claro, exactamente. Hay un principio en impuestos que es el principio de la realidad económica, que eso se tiene que seguir siempre, ¿sí? Siempre en todos nuestros actos es un principio del positiva que la realidad económica es lo que refleja lo que realmente sucede en esa situación. Entonces, si bien yo tengo una casa que la ocupo originalmente para recreo, para veraneo, para irme de vacaciones los fines de año, pero la verdad es que hoy la tengo cedida a un tercero, así que lo encaro por ese lado. Bueno, entonces en este caso tengo el inmueble en Carrizo, en Punta del Este. Esta propiedad es utilizada por el señor Benvenuti durante los meses estivales, de enero a marzo. Primera cuestión, reconozco ingresos de enero a marzo, reconozco ingresos de enero a diciembre, reconozco ingresos de enero a marzo y después de junio y julio. ¿Qué les parece? Enero, marzo. De enero a marzo, porque De es enero a el marzo, momento que se ocupa. que es el momento en que en teoría me debería generar ingresos, ¿no es cierto? No, no, y ahí es donde se ve la gran diferencia con respecto a a los inmuebles del inciso G. Lo otro, acá me dice que esta casa, fíjense, fue adquirida en marzo por la suma de $100.000. Según la escritura, el valor correspondiente al terreno representa el 15% del valor de compra. El alquiler mensual que podrá obtener por la propiedad asciende a $500 mensuales. A los efectos de la liquidación se considera el tipo de cambio del último día hábil del mes. Con fecha 17 de junio del 2018, pagó $1.020 en concepto de impuesto inmobiliario. Y nos da una serie de como cotizaciones de los tipos de cambio, vendedor, comprador, nosotros ya sabemos qué tipo de cambio vamos a utilizar. ¿Qué parece? ¿Qué tipo de cambio vamos a utilizar? $20,54, puede ser. Pero, ¿qué tipo de cambio es ese? Comprador. Comprador. Voy a utilizar tipo de cambio comprador. ¿Qué me dice acá? A ver, acá me decía algo más respecto a eso. En realidad, primeramente hay que usar el comprador en marzo y después se El, tendrá com- que ver el de 2018. el comprador en marzo. Eso para la amortización. Está perfecto, sí, siempre tipo de cambio comprador, ¿sí? Siempre tipo de cambio comprador es el que yo utilizo. Después veremos qué tipo de cambio utilizo, el de enero, el de febrero y así. Y a qué fecha utilizo también, que es otra situación, ¿no es cierto? Que lo hemos visto también en el caso anterior. ¿Se acuerdan que la mejora yo la había hecho en un determinado momento? De ese momento, el tipo de cambio comprador era en uno de los planteos anteriores. Entonces tengo que tener mucho ojo respecto de qué es lo que estoy analizando, qué es lo que tengo que reconocer como ingreso, y a partir de ahí comienzo a ver qué tipo de cambio tomo. Tipo de cambio siempre tipo de cambio comprador, siempre. Lo que varía es la fecha del tipo de cambio comprador. ¿Qué pasa si acá, fíjense que acá en el planteo me dice que según la que corresponde el mensual por una propiedad de 500 pesos, a los efectos de la liquidación se considera el tipo de cambio del último día hábil del mes. ¿Qué pasa si ahí me dice que a los efectos de la liquidación se considera el tipo de cambio del último día hábil del mes, correctamente, pero tipo de cambio vendedor? ¿Qué hacemos? ¿Qué reconozco yo? ¿Es el contrato? Y el tema es que no nos da ninguna cotización Según ahí se planteó. perdón, no, el tema es que no nos da ninguna cotización del dólar para la fecha, para fin de junio, por ejemplo, que... Pero vamos a suponer que tiene cotización. Y en este caso no tiene, pero vamos a suponer que tiene cotización. Y para las deudas siempre se usa el tipo de cambio vendedor. Para las deudas, ¿en dónde? Y, ¿cómo se llama? Para pagar, ¿En digamos. dónde usted utiliza eso?
Claro, lo entiendo, pero ¿en dónde usted utiliza ese criterio? ¿En contabilidad? En la contabilidad, como deudas Y ahora pasivas. estamos en la contabilidad o estamos en impuestos. Hay que respetar lo que nos dice la ley. Siempre respeto lo que nos dice la En ley. este caso, como se dio de manera gratuita, hay que también tener en cuenta el valor de mercado siempre. Hay que tener, sí, de afuera yo siempre tengo que tener en cuenta el valor de mercado porque no tengo otra forma de evaluar. Por eso también nos da el valor de alquiler presunto que se podría llegar a obtener por el alquiler de ese inmueble. Así yo no tengo otra forma. Imagínense, tengo un inmueble en Brasil, no tengo la más pálida idea de cuánto puede llegar a costar alquilar un inmueble en Brasil en determinada fecha del año. Entonces, sí o sí necesito tener algún tipo de referencia, alguna cámara de Brasil o algo que avale la cotización que yo estoy empleando en mi liquidación. Y en este caso siempre tomo tipo de cambio comprador. Acuérdense, pero esto en general es en todas las materias. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a derecho laboral, también acuérdense que por algo está la ley. Y la ley es la que manda en teoría, ¿no? Entre comillas. Después uno puede aplicar determinados criterios generales cuando la ley no me dice nada y de alguna manera refleja la realidad económica. Pero en términos generales yo me tengo que sujetar a la ley. ¿Sí? Entonces siempre tipo de cambio comprador. Acá entonces, ¿qué nos dio? Nos dio lo que yo obtendría por el alquiler del inmueble, ya debería tener con eso resuelto la parte de ingresos. Nos dio la cotización del tipo de cambio comprador a distintas fechas, ya tengo cómo convertir eso en pesos. Y además de darnos todas esas variables, también ya pudimos discutir de que por ser una propiedad que está destinada a recreo veraneo, yo qué meses tomaría, de enero a marzo, porque son los meses que efectivamente me generaría, en el hipotético caso de que yo solo tenga alquilado, me generaría renta. No sería justo que yo le genere, digamos, le cargue una renta durante todo el año cuando sé que no es lo habitual y no es hacia donde, o lo que yo obtendría en la realidad con un inmueble alquilado. La otra cuestión que nos dio, fíjense que no se aleja, más allá que sea un inmueble en el exterior, no se aleja del criterio general, nos dio un valor de origen, nos dio una evaluación fiscal. ¿Sí? Les digo esto porque a veces genera cierto ruido y creen que por ser un inmueble del exterior se aplican reglas distintas y rigen las mismas reglas que rigen para los inmuebles que son argentinos. La amortización, mejoras, lo único que difiere es la forma en cómo determina ingresos o la forma en cómo llego a otros valores, pero después rige lo mismo. Y sí, incluso fíjense que me rige lo mismo con respecto a lo que tiene que ver con gastos de mantenimiento presuntos o gastos de mantenimiento reales. Se encuentra en el exterior y es un inmueble que no es rural, yo sigo teniendo la opción de aplicar el criterio de gastos de mantenimiento presuntos, si me conviene. Si es un inmueble del exterior, tengo un campo y ahí estoy obligado a computar gastos en función a comprobantes reales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sigue los mismos lineamientos que el inmueble que se encuentra en el país. Listo, bueno, ahora con estos datos les voy a compartir ¿cierto? Así discutimos sobre lo que es el ejercicio. Aguárdenme que no sé qué le pasa a mi máquina, está muy lenta. Ahí está, lo pueden ver, estamos en el planteo de la solución. Sí, se ve, profe. Sí, buenísimo. Bueno. Entonces, acá vemos cómo resuelve o cómo nos plantea la solución respecto al inmueble de Punta del Este.
puntos que habíamos dicho, que son del 2018. Habíamos dicho que yo habitualmente los tenía ocupados en enero, febrero y marzo. Fíjense que nos plantean lo mismo, enero, febrero y marzo, que serían los puntos. No va como en el inciso G por el resto del año, porque no es lo habitual en este tipo de inmuebles que van por el inciso F. Por lo que me hace el planteo, yo también sé que obtendría por el alquiler de este inmueble $500 de renta. Y lo que utilizo, como bien habíamos hablado, es el tipo de cambio comprador del 31 de cada mes. ¿Sí? Vamos a ver si fue ese el planteo. Fíjense que para enero, tomé 19,55. Otra cosa que tipo comprador del Banco Nación Argentina para el 31 de enero del 2018, que es 19,55. De febrero, para los alquileres presuntos de febrero, o la renta presunta de febrero, tomé los 20,01, que era el tipo de cambio comprador del Banco Nación a esa fecha. Y para marzo tomé el tipo de cambio comprador, que es 20,05 a esa fecha. Todo eso me conforman los 29.805 pesos renta presunta, de renta que voy a reconocer por ese inmueble de fuente extranjera. ¿Siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Fíjense que acá también me decía que yo fui y pagué un impuesto inmobiliario, creo que me dice afuera. Ahora lo vamos a ver por el lado del gasto. Fíjense que en este caso yo nunca podría tener un ingreso, por ejemplo, porque alguien me pague el impuesto inmobiliario. ¿Por qué? Porque el inmueble está destinado a recreo veraneo. Entonces nunca podría entrar por ese concepto, ¿sí? Un ingreso porque alguien se hizo cargo de mi impuesto. O sea, ahí automáticamente caería por el inciso G. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo solamente 3 meses, ¿sí? Si bien es algo muy agarrado a los pelos, le estoy planteando para ver las alternativas más con las que nos podemos encontrar. Todo lo que tengo en cuanto a rentas de cuarta de fuente extranjera, de gastos, fíjense que en la parte de gastos yo conceptos que tendría de gastos deducibles de un inmueble de fuente argentina. Tengo la amortización, que la encuentro aquí, tengo los gastos necesarios, como los impuestos y tasas. Y la amortización, fíjense que es el valor de compra, creo que eran 100.000, vamos a chequear por las dudas. Creo que lo había adquirido en $100.000, sí, exactamente, fue adquirido en el 1 de marzo del 2002 en $100.000. O sea que no varía el criterio, $100.000, por 3,15, que ¿qué es ese 3,15? Es el valor de cotización del comprador. Cuando lo compró. El valor de cotización, exactamente. Y a ver, ¿qué diferencia tengo acá con lo que vimos hasta ahora? ¿Qué gran diferencia encuentro acá en la amortización con respecto a lo que vimos de fuente argentina? Lo de los trimestres. Lo de los trimestres no. Después vamos a ver de igual a eso, pero no, lo de los trimestres no. ¿Qué gran diferencia hay con lo que vimos hasta en el primer caso, por ejemplo, de este práctico? Que no aplica actualización. ¿Cómo? Que no aplica actualización. No aplica actualización. Sí, Cristina, exactamente. Fíjense qué gran situación. ¿Sí? Fíjense que está aplicando directamente valor de origen, por el tipo de cotización. Al menos hasta aquí. Vemos que tenemos los $100.000 por 3,15. No es un detalle menor. No es algo que se escape a la habitualidad de las cosas.
¿por qué les parece que, o por qué les parece que yo no estoy aplicando el coeficiente de actualización aquí? Porque se trata de un inmueble del exterior. Claro, se trata de un inmueble del exterior, pero ¿eso qué me genera? Un inmueble del exterior. ¿Que voy a obtener inversión de fuente extranjera o qué? Sí, sí, pero estamos hablando específicamente de las cuestiones que tienen que ver con actualización. ¿Por qué les parece que no estoy aplicando una actualización aquí? Porque está evaluado en otra moneda. Está evaluado en dólares. Exactamente. Está evaluado en otra moneda y está sujeto a otros regímenes de evaluación y demás. Imagínense que el efecto de la inflación impacta en los bienes que yo tengo en Argentina, pero no necesariamente impacta de la misma forma en bienes que están fuera de la Argentina. La inflación es el efecto de la pérdida acumulada, digamos, de la pérdida generalizada del valor de la moneda en un contexto dado, que ese contexto dado es la República Argentina. $100.000 hace 10 años es muy probable que valga lo mismo que $100.000 hoy. Hay una inflación en la moneda extranjera, en la moneda norteamericana, hay una inflación, pero en general no se tiende a cubrir eso, ¿sí? Porque aparte yo no tendría forma de cómo comparar o qué índice utilizar en un inmueble que es del extranjero. Los índices que yo utilizo están elaborados por el INDEC, ya sea con la metodología vieja o con la metodología nueva. Son índices que se elaboran en función a la fluctuación y en función a mediciones concretas y reales. No es que se juntan 4 personas en una oficina y dicen, a ver, bueno, hoy vamos a ponerle un 0,5. ¿Por qué? Porque me levanté contento. Y mañana no, mañana le ponemos un 0,6 porque me peleé con mi señora. No, tiene que ver con mediciones específicas. En un inmueble que está en el exterior yo no tengo esas mediciones. Entonces ahí tenemos la primera gran diferencia que encontramos con un inmueble del país y con un inmueble del exterior. Fíjense que ahí yo no tengo la evaluación, el ajuste por inflación. Y después tenemos el mismo criterio, 0,85, que era corríjanme si me equivoco, que según escritura refería a la parte edificada, digamos, de la propiedad. ¿Sí? Si el terreno era del 15%, perfecto. Así que esa es la parte. Entonces el 85% corresponde al terreno y el 0,02 era, creo que lo había sugerido usted, Nicolás, como la diferencia. En realidad no, porque se consideran los 4 trimestres, que era lo que les había dicho ya en la primera clase que vimos en los ejercicios, que si yo sé que no estoy dentro de los 50 meses, una evaluación especial, no se trata de una mejora que la incorporé este año, entonces tengo que evaluar los trimestres, sino que sé que este año va a ser completo de amortización, tomo el año completo, que es el 0,02% del valor, y no voy a estar calculando los trimestres, voy a llegar al mismo valor. Debería llegar al mismo valor de la amortización, pero probable que me equivoque en el cálculo de trimestres, en el cálculo para después ver que son 4 trimestres y que es el 0,02% del valor de amortización anual. ¿Está? Se compliquen. Me da 5.335 pesos de amortización del inmueble. Y después teníamos el impuesto inmobiliario que habíamos pagado, ¿sí? ¿En qué fecha pagamos? ¿En qué fecha hemos pagado el impuesto inmobiliario? A ver si nos dice... 17 del Vamos. 6 del Del 2018. 6. 17 del 6 Pagó del 1020 2000. dólares. 18. 1.020 dólares en concepto de impuestos inmobiliarios, el 17 del 6. Y fíjense que yo acá en este caso, otra cuestión que tengo que tener en cuenta, cambio tomo. Fíjense muy bien estos ejercicios en qué sentido. De que por algo nos dan distintas fechas y por algo nosotros hacemos distintos cálculos. Y traten de elaborarse ustedes un esquema mental de por qué en algunos casos yo tomo un número y por qué en otros casos tomo otro número. ¿Por qué para el inmueble, para calcular la renta presunta, tomo el 31 de cada mes o el 30 de cada mes,
en esto que fue un gasto que realicé en dólares en tal día, tomo la cotización tipo de cambio comprador del Banco Nación de la República Argentina de ese día. Fíjense cómo algunas cuestiones se van valuando distinto. Y no es menor, porque hoy yo lo paso por arriba. Tomo, sí, tipo de cambio comprador, listo, ya fue. De enero, sí, de enero. Pero no vi que no es del 31 de enero o que no es del 31 de junio, sino que depende del concepto que realicé. Si es una erogación determinada en un determinado mes, yo tomo el tipo de cambio comprador de esa fecha, de ese día. En el caso de lo otro, que tiene que ver más que nada con algo presunto y que comprende el mes completo, tomo la cotización del 31 de cada mes. ¿Sí? Yo podría tomar, no sé, les digo una tontería, el 10 de cada mes, porque habitualmente se calcula el 10 de cada mes el pago del alquiler presunto, por decirles una tontería. Pero no, en estos casos se comprende un periodo, entonces se toma la cotización de ese periodo. Entonces son pequeños detalles que hoy las pasamos muy rápido por arriba, pero que en un parcial, en un final, con los nervios que acumulan, estos pequeños detalles se los olvidan y pasan de largo sobre estas cosas. Nos plantea el práctico. Y fíjense que no tengo otro gasto más con respecto al impuestos y tasas. Que habíamos dicho que este práctico no tenía, este inmueble no tenía, por ser un inmueble que es de tipo urbano. Gastos En la reales. realidad, no porque urbano. Claro, no tengo la posibilidad de hacer gastos presuntos. ¿O sí? ¿Qué les parece? Al ser urbano, sí, se puede hacer. Pero el planteo dice que todos los gastos los gastos de mantenimiento son todos presuntos. Pero más allá de lo que me diga el planteo, porque usted, el contador, usted me tiene que decir si puedo o no. Y tengo que ver desde cuándo ha aplicado dicho criterio, porque debo mantener por 5 años el criterio. Primer cuestión básica, muy bien, Fiorella. Primer cuestión básica. Tengo que ver, a ver qué hizo el sujeto. Si el sujeto hace 2 años optó por un régimen y listo, eso ya me imposibilita tomar cualquier otro. Y lo otro es que más allá del régimen que haya optado, ¿qué es lo segundo que tengo que ver? Que sea o no un inmueble que Rural sea urbano o el otro. o rural. O Exacto. rural, No que perdón. sea no que sea digamos, de la Argentina o que sea del exterior, sino lo que tengo que ver es si es urbano o no es urbano. Entonces, lo primero es si el sujeto en algún momento optó. Si optó, si estoy dentro del periodo en el que no puedo hacer opción, y ya no me preocupo porque ya tengo el futuro definido, ya que voy a ver planteo, voy a hacer de no, fíjate, optá, ya está, ya elegí una opción. Y segunda cuestión, más allá que él haya optado, porque él pudo haber optado por un determinado régimen, tengo que ver si realmente tengo algún inmueble que puede hacerse beneficiario de esa opción, porque si no tengo nada que pueda hacer, todos mis inmuebles son rurales, porque ya me deshice de los que eran urbanos, no importa que sean del exterior o que sean de la República Argentina, ya sé que no puedo optar por gastos de mantenimiento presunto. Estoy yendo a ver si ya está, mi futuro ya está definido, digamos, la ley me definió. ¿Está? El inmueble es, entiendo que urbano, así que la opción, en principio, hasta aquí, la opción de poder o no utilizar gastos presuntos sigue vigente. Y cuando yo hablo de gastos presuntos, ¿sí? Cuando yo hablo de gastos presuntos, ¿qué me dice la fórmula? Que es la sumatoria de todos los ingresos de la primera categoría y ahí hay que aplicar el 5%, que eso está en el ex artículo 85. Perfecto. ¿Y qué tipo de ingresos? ¿Neto? ¿Bruto? ¿Neto sujeto a impuesto? Renta Bruto. bruta. ¿Qué les parece? Claro. Bruto, bruto. Bruta considerando gastos, bruta sin considerar gastos. Porque la bruta era la bruta bruta o era la bruta menos gastos necesarios. ¿Se acuerdan que habíamos visto los distintos tipos de renta? En el artículo ex 85 dice sobre la bruta del inmueble. ¿Y cuál es la bruta?
¿Y la sumatoria? ¿Se llega a comprender o no el planteo de lo que les digo? Yo no. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije renta bruta en la ley, la bruta era la bruta, pero comprendía los gastos, la deducción de los gastos necesarios? Porque después tenemos la renta neta y después Que tenemos la no. renta final, que es la renta neta sujeta a impuestos. Por eso incluso hice hincapié como 4 o 5 veces en que eran distintos tipos de renta y cada renta consideraba la ley de una forma. En la contabilidad, para nosotros, renta bruta es una cosa, ¿sí? Ahora, la ley, en muchos aspectos, nos define conceptos nuevos. Nos dice, esto que usted entiende como tal cosa, bueno, olvídese, porque para mí eso no es así. Para mí eso es de esta otra forma. Preguntaba qué entienden por renta bruta o sobre qué les parece que aplicamos los gastos de mantenimiento reales, ¿no es cierto? Sobre qué, si es gastos limpios, gastos menos deducciones, gastos, si es solo ingresos, si es solo decía, digamos. Por ahí ya lo que me digan ya estaba bien, pero era solo para que lo repasemos. No sé si me explico. Sí, eso es más, eso dice en el artículo 85, ex 85, que dice los gastos de mantenimiento por todo concepto, reparación, gasto de administración, prima segura, etcétera. Claro. Y cuando yo hablo de gastos, por ahí voy a decir una obviedad, pero cuando yo hablo de perdón, de ingresos, el 5% se calcula sobre ingreso, en realidad es el ingreso sin ningún tipo de deducción ni ningún tipo de aditamento. Es decir, bueno, ¿cuánto me generó ese ingreso? Me generó de renta presunta o de renta real, X cantidad de plata. Bueno, sobre eso aplicamos el 5% y listo. Y eso es lo que se considera como gastos de mantenimiento. En este caso me parece que el sujeto no había hecho opción, ¿sí? O había hecho una opción muy, muy lejana en el tiempo. A ver, repasemos un poco el concepto del práctico. Justo era 2013 y estamos en 2018 y podía optar o no, digamos. 13, él hizo la opción 2013, 14, 15, 16, 17, ¿sí? Contemos bien y tratemos de hacer un esquema mental. ¿Por qué? Porque hoy parece muy sencillo, pero después le agarra la duda. ¿Pero es el 13, entra el 14 o comienzo a contar desde el 13? Porque si hago la opción del 13, en realidad es el 14, y ahí comienzan y se levantan y van en procesión a preguntarme, profe, ¿el 14 entra o no entra el 14? Entonces, hagamos el cálculo bien en este ejercicio, en 13. O sea que si hizo la opción en el ejercicio 13, ¿cuáles eran las condiciones para ejercer la opción? Que pasan 5 ejercicios, digamos, 5 años. No, eso sí, Nicolás, eso sí, pero ¿cuál era la condición previa para hacer la opción? Yo puedo hacer en cualquier momento. ¿Qué tiene que haber pasado para que yo pueda decir, bueno, quiero optar por esto? O mejor dicho, ¿qué debe no haber pasado para que yo esté en condiciones de optar por esto? Y primeramente que debe ser un No, inmueble eso sí, urbano. eso descontamos, Fiorella. La primera cuestión es que el impuesto no tiene que haber vencido. Si el impuesto venció, yo ya no puedo hacer la opción. Entonces, si el planteo les dice a ustedes que hizo el ejercicio de opción en el 2015, obviamente se sobreentiende que fue anterior al vencimiento de la declaración jurada. Y si fue anterior al vencimiento de la declaración jurada, entonces corre el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, por decirles un caso cualquiera, ¿no? Entonces yo considero el año en que se hace. Les digo por qué, porque después no los quiero ver que se levanten a preguntar si considera el año o no. Entonces fíjense esas cuestiones básicas. ¿Cuándo se hace la opción? La opción siempre se hace antes de que vence la declaración jurada. Una vez que venció la declaración jurada, ¿sí? Yo me retrasé con el balance, me retrasé con la declaración jurada. ¿Puedo ejercer la opción o no? ¿Y no? No, una vez que Si se ha no, vencido el impuesto. ya está, ya tengo que verlo para el ejercicio que viene. Entonces ya ahí ya no corre el 2015, yo no puedo haber hecho la opción en el 2015. Entonces, en este caso, ¿el sujeto cuándo había hecho la opción? 2013. 2013, 14, 15, 16, 17. Me liberó el 2018.
Y si él hizo una opción en el DOM, ¿yo puedo seguir con la misma opción o necesariamente tengo que elegir una? ¿Qué les ¿Puedo parece? seguir con la misma? O sea, a ver si me entienden. ¿Tengo que necesariamente elegir una opción o puedo continuar con la misma? ¿Puedo continuar con la misma? O sea que usted eligió gasto de mantenimiento presunto hace 5 años. ¿Sí? Pasaron los 5 años. ¿Yo tengo que volver a pedir a la FIP eso mismo? ¿O doy por entendido de que el trámite está, lo sigo así? ¿Y es algo que quiera Y cambiar? si no me notifico de que quiero cambiarme, la FIP presume que usted quiere seguir con esa aplicación. Ese criterio. Salvo que haya un momento en el que yo decida voluntariamente cambiar de metodología y que hayan transcurrido más de 5 años, que para ejercer esa opción yo tengo que mandar una solicitud a la FIP formal, por medio de multinota, y la FIP la tiene que aceptar, notificarse, y todo el sistema en sí, yo continúo con el mismo proceso. Les digo, ¿por qué? Porque estos planteos también hacen agua a veces y dicen, no, pero pasó 5 años, ¿y qué hago? En el práctico no me dicen nada, pero bueno, ¿qué fue lo último que hizo? Y la verdad que hace 5 años opté por tal situación, o hace 10 años opté por tal situación. Y entonces, ¿tiene que hacer algo? Y ahí quedan mirando con ojito huevo frito. No, no tienen que hacer nada. Hasta que no haya la decisión de cambiar de metodología, ustedes no tienen que notificar nada y se entiende que siguen aplicando el mismo sistema. ¿Está? Entonces, acá yo puedo ejercer la opción porque la opción ya, no sé qué opción ejerció, si ejerció la de gastos de mantenimiento reales, elijo, puedo hacer la opción y la tengo que solicitar. Ahora, hasta acá con los datos que tenemos acá, ¿qué le conviene? ¿Le conviene aceptarla, digamos, le conviene elegir por la opción de gastos de mantenimiento reales o le conviene elegir por la opción de gastos de mantenimiento presunto? También está esa, no porque tengan la opción de elegir, ustedes van a comenzar a elegir cualquier cosa. Y no, Justamente lo que como profesional yo hago es ver si me conviene o no y qué método utilizo. no sabemos los reales. No sabe los El reales. puede ser que sean los presuntos. Hasta ahora vimos los cuatro inmuebles. Vimos las rentas y vimos los gastos. ¿Sí? ¿Vieron gastos de mantenimiento en algún lugar? ¿Planteados en el práctico? No, ¿Eso qué quiere decir? que siga con los presuntos. Obviamente, me conviene toda la vida. ¿Por qué? Porque voy a poder deducir algo que en realidad no hice. Un gasto que yo en realidad no efectué. ¿Sí? Después, acuérdense nomás de esta situación, más adelante, que todas estas situaciones que no involucran cuestiones reales son justificaciones, pero yo después tengo que, de alguna forma, justificar ingresos o gastos, va por este lado, ¿sí? Es una idea que les queda ahí dando vuelta, que todas estas cuestiones que de alguna manera a mí me generan un beneficio, ¿por qué? Porque si yo puedo deducir algo que no gasté, ¿qué quiere decir? ¿Qué me quedó más plata en el bolsillo, hablando en criollo? ¿Por qué? Porque pagué menos impuestos. Entonces, todas esas cuestiones, pues vemos que tienen un tratamiento en la estructura general después de primera, cuando vemos la estructura global de la liquidación. Que nos conviene hacer la metodología de gastos de mantenimiento presuntos. Perfecto. ¿En todos los inmuebles puedo aplicar eso o solo en algunos? Solo en los urbanos. Solo en los urbanos. O sea que el terreno, el lote ese que tenía por ahí que había alquilado con vaquitas y no sé qué cosa más, eso. ¿Ah? Ahora fíjense cómo nos plantea el práctico la resolución. ¿Sí? Vayan a la página. Les voy a compartir de nuevo. 63. Les comparto porque no sé si vemos la misma. Fíjense cómo nos plantea el práctico la situación. Y ahí nos abre. Por eso yo les digo muchas veces que
desmenuzar el práctico. ¿Por qué? Porque acá cae de maduro este esquemita que plantea la ley, que plantea el práctico, pero la verdad que ustedes recién lo pueden ver, o incluso a uno se le dificulta plantear un esquema así, recién cuando uno ve toda la estructura del práctico. Y les puedo asegurar que cuando ustedes están en un parcial o están en un final y tienen que plantearse una estructura así, les genera unos problemas gigantescos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo influyen, por ejemplo, los gastos presuntos, y les va a pasar esto con las otras categorías, que hay conceptos que impactan al final, y que si ustedes no tienen esta separación de inmuebles que son de origen, digamos, local y otros de origen extranjero, incluso las deducciones y determinados resultados como quebrantos, se les complica identificar. Entonces, les conviene, por eso yo les planteaba al principio que a veces les conviene plantear. Acá el práctico plantea un esquema de todos los ingresos, de todos los inmuebles, y después todas las deducciones de todos los inmuebles. Si siguen esa metodología, es muy probable que se olviden de alguna deducción. ¿Por qué? Porque están con la cabeza enfocada en los ingresos, y después saltan a las deducciones, y lo más probable es que se olviden de alguna mejora que se hizo. Entonces conviene siempre plantear ingresos, deducciones, y siempre ordenados por fuente argentina, fuente extranjera, y después ordenados por categoría, primera, segunda, tercera, en el caso que sean tercera, ¿sí? Les conviene seguir un esquema mental de ese tipo, porque en el revoleo después de deducciones personales, que de esto, que aquello, se confunde esta estructura, y ahí es donde me comienzo a olvidar de la amortización que hice, de la mejora, de amortizar la mejora, criterios de que la mejora en realidad se amortizaba por tal forma, y el ingreso en realidad iba por la vida útil del contrato, y entramos a confundirnos, ¿sí? El planteo acá es fuente argentina, fuente extranjera. Renta bruta es el total de lo que yo recibí por renta, ya sea por mejora, ya sea por lo que sea, porque el fulano pagó un impuesto que me correspondía a mí. Va renta bruta de los inmuebles 1, 2 y 4, que eran los inmuebles urbanos, separado por fuente argentina, fuente extranjera, y abajo tengo la renta de los inmuebles rurales. Entonces me da un total bruto de la categoría de fuente argentina, que es de 8.055.000 pesos, y un total de renta bruta de primera categoría de fuente extranjera de 29.805. Deducciones reales, que eran las deducciones que yo tenía con comprobantes y demás, y por último tengo la deducción de gastos de mantenimiento. En el caso de gastos de mantenimiento, hemos dicho que podemos aplicar únicamente podemos aplicar a los inmuebles que eran de origen urbano. O sea que yo podría aplicar únicamente a estas dos hileras de acá arriba, a los 419.118 y a los 29.805. Sobre ese total yo puedo aplicar el 5%. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Una imagen, porque después no se preocupen por anotar y eso, porque lo importante es que entiendan el concepto. Fíjense cómo acá yo de manera muy sencilla ya separé. Depende cómo yo estructuro el planteo del ejercicio acá, es fácil porque la solución ya está. Profe, una pregunta. Al optar por gastos presuntos, al tener un inmueble rural, ¿me quedo sin deducir los gastos o voy a aplicar a base de comprobantes reales a eso únicamente, digamos? Ese fue un planteo que yo les hice en la clase anterior justamente para que lo vayan pensando. Fíjese que yo tengo como dos carriles acá, por eso les decía que yo haya optado por un método gasto de comprobantes reales o gasto de comprobantes presuntos, es únicamente para un determinado tipo de inmuebles. Y me determina una metodología para los inmuebles urbanos. Después, yo tengo fuera de ese artículo los inmuebles de origen rural, ya sean del país o del extranjero, y que ahí sí me habilita, o mejor dicho, no es que me habilita, me imposibilita gozar de esta opción, porque esta opción en realidad es un beneficio. Que la ley me permita a mí deducir algo que yo no hice, es un beneficio. Entonces, de ahí me saca los inmuebles rurales, y ahí ya yo tengo que ir sí o sí por comprobante, no es que una cosa me imposibilita la otra. Urbanos,
tiene sus reglas y va por sus reglas y cumple sus reglas. Y los rurales no tienen opción directamente, va por comprobantes reales, así que ahí no hay opción. Y que yo tenga, digamos, de alguna forma opté por hacer presuntos en inmuebles urbanos, rige solo para urbanos y se mueve en la esfera de los inmuebles urbanos. Y no me impactan los inmuebles que son de origen rural, ¿sí? Perfecto. Completamente distintos. Está, se entendió, muchas gracias. ¿Ah? Y fíjense que acá me separa muy bien, me pone las deducciones de cada uno de los inmuebles, etcétera, 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 las deducciones del inmueble rural, ¿no? para tener bien claro el origen de cada uno. Y por último, los gastos de mantenimiento, que no es otra cosa que el 5% sobre la sumatoria de estas dos rentas, de los 419.000 y de los 29.000, que yo puedo hacer de una forma o puedo hacer de otra. ¿En qué sentido? Yo puedo aplicar, ¿sí? Acá el práctico por ahí me lo complica un poco. ¿En qué sentido? Porque fíjense que el práctico me dice que los gastos presuntos son 22.446 pesos con 15, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. Que no es otra cosa que lo que les decía yo, 419.000 más los 29. Me da esto. Y después me dice de los cuales tanto corresponde a fuente argentina y tanto corresponde a fuente extranjera, que no es otra cosa que aplicar el 5% sobre 419 y el 5% sobre 29. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Contador, disculpe. Sí, María. Sí, en el caso de que si tuviera un gasto de mantenimiento en la parte rural, ¿sí lo podría tomar con base, digamos, de gastos reales? Lo puede tomar, totalmente lo puede tomar. Ok. Y Está también bien, va a esa era mi tomar duda. gasto de mantenimiento presunto sobre los urbanos. ¿Sí? Ok. Por más que... Otra cuestión que acá no se ve, que en el práctico no se ve, por eso les planteo en función a esto y no quiero que lo copien, sino que razonen. Separa fuente argentina y fuente extranjera y acá en estos casos me da una renta neta de primera categoría. Me separa también así, me hace esta distinción entre fuente argentina y fuente extranjera, porque después no es lo mismo, me puede pasar la situación de que mis gastos de mantenimiento, que por X situación que yo tenga en el extranjero, sea tan grande que, en definitiva, la renta extranjera no me termine generando renta, sino que me termine generando una pérdida. Voy a tener por ahí, en los inmuebles de fuente argentina, una ganancia, y voy a tener una pérdida en los de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque tuve que hacer un mantenimiento muy grosso y la renta que obtuve de los muebles de fuente extranjera fue muy poca porque la verdad que no lo tuve o es de estos de mantenimiento, que lo uso de vacaciones. Me hubiese generado, como en este caso, $1.500 de ingresos y yo en realidad tuve que hacer una mejora muy grande y un mantenimiento muy grande en el inmueble y me gasté $5.000. Entonces me termina dando para esa fuente extranjera un resultado negativo. Y ahí entran a jugar cómo se compensan los resultados, ¿sí? Tengo una renta de fuente extranjera con resultado negativo, yo no la puedo compensar, no tengo forma de compensar con la ganancia de fuente argentina. No tengo forma. Ahora, si me sucede lo inverso y yo tengo un resultado negativo en fuente argentina, lo puedo compensar con el resultado positivo de fuente extranjera. Sí, ya lo vamos a ver más adelante, pero les voy tirando algunas cositas que en este planteo no se ve, que estaría muy bueno que se arme, pero bueno, estamos yéndonos un poquito más adelante. ¿Sí? Por eso les digo que el esquema que ustedes lean el práctico, lo visualicen o traten de visualizar, a ver qué tengo acá. Y la verdad que tengo inmueble rural, inmueble extranjero, argentino. Bueno, chao, veo cómo me organizo en mi estructura. Porque después, una vez que ustedes avanzaron con el práctico, es muy difícil volver a replantear la estructura. Cuando replantean la estructura, y más en un parcial, termina en desastre. Profe, los quebrantos entonces de fuente extranjera no se pueden compensar, pero de fuente argentina sí con la extranjera, digamos. Exactamente. Después lo vamos a ver y van a ver distintas situaciones. Solo les quería reflejar algunas cosas que por ahí acá no se ven. Después, otra cuestión.
de las deducciones del inciso F y del inciso G. Deducciones del inciso F y del inciso G. Acuérdense que los ingresos son presuntos, ¿sí? Pero esos ingresos tienen una determinada característica en un caso y en el otro. A mí, una deducción de ese ingreso presunto, una deducción ya sea real, o sea, siempre va a ser real porque la otra no me va a alcanzar porque es un 5%. Pero si yo hago una deducción sobre estos tipos de ingresos y me genera un quebranto, en algunos casos me puede generar quebranto, que es el caso de el inmueble que yo cedo a un tercero, y en otros casos, cuando es de recreo veraneo, no me puede generar quebranto. ¿Y cuál es la importancia de que me genere o no quebranto? Que si es del país, yo puedo jugar con los otros inmuebles y con las rentas de los otros inmuebles. ¿Sí? Entonces me abre todo un abanico adentro de posibilidades, que tampoco está planteado acá en el práctico. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante y en algunas otras situaciones y en algunos otros gráficos. Yo lo que voy a hacer a partir de ahora es, el lunes vamos a ver deducciones, ya como para ir teniendo el esquema armado de todo lo que es primera. Y de ahí vamos a comenzar a ir saltando en los prácticos, en los distintos prácticos que nos plantea la guía, vamos a ir saltando y viendo específicamente la parte de primera que tienen que ver conmigo. ¿Sí? Esa va a ser nuestra metodología de acá en más, y yo les voy a ir planteando todas estas situaciones para que veamos alternativas que en los prácticos no van a estar. Es muy probable que ustedes no encuentren en los prácticos esas situaciones detalladas así. Bueno, si no hay consultas, nos vemos el lunes. Profe, yo tengo una duda acerca de las correcciones de los planteos. Porque el profesor Ananías ya dio para las de cuarta categoría y faltaría la de usted. En mi caso, que a mí me tocó primera. Correcciones de los planteos. No, yo todavía, les soy sincera, no vi esa parte, lo voy a ver el lunes recién. Ni siquiera vi los prácticos todavía. Ah, porque creo que la entrega final es para el miércoles, por eso le pregunto. Por eso yo el lunes recién le voy a poder dar la devolución de eso. La verdad que ni siquiera lo vi, le soy completamente sincero. Y es más, tengo una situación de una alumna que me parece que se incorporó ahora, pasar el planteo para que ella lo haga el fin de semana. Y bueno, tenga hasta el miércoles. Profe, podemos ir, Sí. Bueno, podemos ir haciendo entonces lo que es la solución, ¿no? No le entiendo, Emanuel. Podemos ir haciendo la solución mientras, cualquier cosa, porque lo que ya presentamos, yo digo por el corto tiempo que tenemos. Sí, obvio, ustedes avancen, ni hablar, avancen. Porque nada de lo que yo les dé de primera, sinceramente les digo, nada de lo que yo les dé de primera, no vimos hasta hoy. Hoy creo que ustedes tienen el paquete armado de lo que es primera. Sí. Les falta la práctica, obviamente, les falta esa cosa que les da hacer muchos ejercicios y todas estas situaciones que se les pueden presentar. Pero ustedes, en la parte teórica de lo que es primera, digamos, y lo que se pueden llegar a encontrar en un planteo de un parcial cualquiera, no se escapa de esto. No van a encontrar nada más que esto, ¿eh? Nada. Van a tener problemas por ahí, o lo que yo siempre hago hincapié, en que a veces falla el sentido común. Si yo les pongo, por ejemplo, porque me ha pasado en un parcial, de que digo que la propietaria de un inmueble cambió las flores de la entrada, cambió todas las flores de la entrada porque venía la primavera y a ella le sirve porque entonces mantiene la imagen del inmueble, etcétera, 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 etcétera. Y ahí ya no saben si es mantenimiento, si no es mantenimiento, si lo puedo deducir, si no lo puedo deducir, si es esto, si no es aquello. Y yo contra eso no puedo hacer nada. ¿Sí? Porque eso ya tiene que ver una cuestión de criterio, una cuestión de que, a ver, ¿en qué momento les pasó por la cabecita de que el cambio de una flor, de que es algo estético, sea un mantenimiento? ¿Me siguen o no? ¿Se entiende? Sí, sí, con Tengo todo. que tener claro lo que es un mantenimiento. Si yo no tengo en claro lo que es un mantenimiento, y yo le puedo dar clase 3 años seguidos y
y no hay nada que pueda hacer contra eso. Y lo digo con mucho respeto, no intento provocarles ni que lo tomen a mal, sino que de lo que tiene que ver con primera, revisen cualquier parcial de cualquier año y van a ver que lo que vimos hasta acá lo van a encontrar. No van a encontrar nada que no hayamos visto hasta acá y que ustedes no sepan cómo resolverlo. Que después se mareen porque se olvidan lo que les digo, el planteo no lo encaran bien, o se pierden en esto de inmuebles de fuente argentina, fuente extranjera, o se olvidan de que los inmuebles de fuente extranjera también se amortizan como cualquier bien, que las reglas que rigen para los inmuebles de fuente extranjera son las mismas que rigen para fuente argentina, que la diferencia de evaluación de fuente extranjera es que no se actualiza, pero todas las cuestiones especiales que les puede llegar a hacer ruido, yo me he detenido, les hice 3 veces, a veces hasta parezco un tonto, repitiéndoles, justamente para que no se les escape esas situaciones que son las que les puede llegar a sacar a ustedes de un planteo. Hasta acá ustedes están en situación perfecta, Manuel, de resolver cualquier planteo, de plantear cualquier cuestión en cualquier práctico que tenga que ver con primera, ya sea que se lo plantee yo, que se lo plantee el contador Premuda o se lo plantee el contador Ananía. Cualquiera, ¿eh? Nunca nos salimos de este esquema. Nunca. Así que... Contador. Disculpe, sí. Fecha de parcial no se tiene todavía, ¿no? Porque dijo el profesor Premuda que iba a ser en octubre. O sea... No sé, normalmente es la 9ª, 10ª semana, más o menos, caemos en parcial. Eso se va a mantener, calculo yo, porque es el esquema. Lo cual genera un gran problema, que ya les aviso. Genera que les queda para después tercera. Por eso. Atájense, porque en tercera nos va a quedar compendio así, que hoy ustedes para cursar la van a ver fácil. La van a ver muy fácil. O sea, todo esto se hace justamente por el esquema en el cual nos toca hoy darles clase, que es este, que no es el mejor, que no nos vemos, que la verdad es muy difícil dar clases de este tipo. Entonces se deja lo más pesado, por así decirlo, para que se desarrolle de otra forma. Nuestra expectativa era que, la verdad, cerca de fin de año lleguemos a la presencialidad. Así venimos haciendo el primer cuatrimestre, venimos haciendo el segundo, pero tercera les va a sacar canas verdes, van a tener que poner mucha onda para el segundo, para después del primer parcial. Y con eso van a llegar al parcial, ¿no es cierto? Porque el parcial va a entrar tercera. Perdón, el final va a entrar tercera. A la mesa que vayan, les va a tocar tercera. Olvídense, hoy ya les digo que les va a tocar tercera. Entonces, les voy dando buenas noticias para que pasen el fin de semana. ¿Sí? Para que aprovechen las clases después del parcial. Con el parcial recién arranca este temita. Pero no, sin ánimo más allá de la chanza. Es para que tomen noción nomás de lo compleja que es la materia y de lo que queda afuera, de lo que les va a implicar a ustedes de involucrarse en la materia, de averiguar, de estudiar, de salvar esta situación, ¿no es cierto? Ya en el cursado normal es difícil, viéndonos regularmente, imagínense que en esta situación es muchísimo más difícil. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda para levantarles el ánimo? Profe, ¿ustedes tienen que dar la devolución escrita o Sí. la dan oral nomás? De los planteos. La idea es darles una devolución escrita, que puedan, que por ahí no hace falta una devolución, yo me juego a que ustedes no van a necesitar una devolución. Que hicieron el planteo razonablemente bien. El problema es cuando vemos que hay mucha copia, que hay muchos planteos igual, que hay mucha... Porque la verdad que ese no es el objetivo. El objetivo es que sinceramente, no, porque nos pasa en todos los años lo mismo, lo que buscamos es que se enganchen en la materia, porque la materia es compleja. Si ustedes no le dan bolilla ahora, la materia avanza, y cuando la quieren retomar, es imposible. Me pasa eso con los recursantes crónicos, que no arrancan desde la primera clase porque, claro, la tienen re clara, porque la vienen cursando, y después cuando quieren retomar porque comenzó a complicarse, ya el tren viene a una velocidad que es muy difícil ponerse en onda. Entonces, un poco es eso, lo que buscamos con la cátedra es que
ustedes se enganchen en la materia, que planteen, que averigüen, que vean, que, che, ¿qué pasa si tal situación? Che, ¿qué pasa si les cambio esto? ¿Qué pasa si, aparte ustedes tienen acceso a parciales viejos, algunos ya han rendido la materia y les ha ido mal, o sea que ya tienen una expertise en qué pregunta Premuda, qué pregunta Rojas, qué pregunta, como que para que vean esa parte, ¿no es cierto? Es tratar de darle todas las herramientas para que se enganchen, no es otra cosa más, no es complicarles la vida, ni es ver si entienden primera, para dónde van. Y con la clase de hoy tienen todas las herramientas, chicos. Todas, todas. No hay nada que a mí se me pueda llegar a ocurrir un día entreverado de la cual ustedes no tengan la herramienta para resolverlo. Así que, bueno, nos vemos el lunes. Sí, señor. Nos vemos el lunes, profe. Al lunes. Profe, Buen fin de semana, profe. Sí, sí, Emanuel. profe, y una consulta, ¿podría pedirle al contador Premuda que suba algún audio de segunda? Y a mí Mire, personalmente, yo no lo veo, les soy totalmente sincero, yo no lo veo al contador Premuda. Por eso está Maricela, que pedirle. Maricel que nos hace de nexo. Le soy totalmente sincero, no nos vemos nunca con los contadores. Ya funcionamos en piloto automático y cada uno sabe lo que le toca. Le pido que le solicite a Maricel y ella le va a hacer la consulta a Premuda, lo va a rastrear, digamos, para que se pueda llegar a subir, ¿no es cierto?, al aula. gracias. Sí, porque no tenemos clases con él y lo único que tenemos son audios. Y para avanzar algo sobre segunda también. Claro, y revisó los audios del cuatrimestre pasado, perdón, del año pasado. Sí, hay un, No hay. Por lo menos lo que está subido caso. en el sistema no. No. Tiene. No, pídale y eso se canaliza, no hay problema. No se preocupen. Perfecto, profe, gracias. Bueno. Por favor. Bueno, muy buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana, profe. Hasta luego. Gracias, profe.